Bueno, yo soy Gerardo Sánchez y voy a tratar la problemática del genocidio camboyano de entre 1975 y 1979 a manos del Khmer Rojo. La ideología del Khmer Rojo se basaba en el maoísmo más puro, desconfiado de la cultura, de los profesionistas, de las prácticas religiosas y de la urbanidad. Además, consideraban que las metrópolis eran los lugares donde se concentraban los explotadores del pueblo, es decir, los enemigos de los trabajadores que forjaron la revolución. El Khmer Rojo afirmaba que los extranjeros, especialmente los occidentales, y los antiguos funcionarios militares y autoridades del antiguo gobierno eran un peligro social. Asimismo, la clase media, los intelectuales, los profesores y las personas que practicaban alguna religión debían apegarse a las nuevas políticas de convivencia o, de lo contrario, eran exterminados. El régimen declaró el año cero, en el que se marcaba el inicio de una nueva vida social dentro de Camboya y en el que la historia del país empezaría a reescribirse. Buscaban eliminar todos los vestigios del capitalismo, se colectivizó la producción, se anuló la propiedad privada, se confiscaron y quemaron libros, se prohibieron las manifestaciones religiosas y se limitaban los derechos de tránsito, asociación y empleo, la libertad de expresión, la educación formal, los mercados, los tribunales y el dinero fueron abolidos. La supuesta purificación pretendía liberar a los camboyanos de cualquier influencia extranjera, la religión y la cultura occidental, por medio de un aislamiento generalizado y la creación de un país autosuficiente para lograr un Estado totalmente agrario. Con la finalidad de crear un Estado que se apegara a la ideología del Khmer Rojo, diversas oleadas de aniquilación tuvieron lugar en el país. Una alternativa para los disidentes moderados era trasladarles a centros de reeducación. Para 1976, las autoridades aprobaron el uso de la violencia encaminada a aplastar a los enemigos que se encontraban dentro o fuera de las organizaciones revolucionarias. Además de las crueles condiciones en las que se vivía la mayor parte de la población, el régimen creó una red de centros de detención y exterminio para eliminar el resto de los disidentes y demás enemigos. En un edificio de Phnom Penh, que solía ser una escuela, se construyó el centro más infame de todos, Tul Seng, mejor conocido como S21, en el que los detenidos debían cumplir las siguientes reglas. Debe contestar de acuerdo con mis preguntas, no las evada. No intente ocultar los hechos poniendo pretextos. Le está estrictamente prohibido objetarme algo. No sea tonto. Usted es solo un individuo que no logrará frustrar la revolución. Debe contestar a mis preguntas de forma inmediata, sin perder tiempo reflexionando. No me hable de sus inmoralidades ni de la esencia de la revolución. Durante los azotes o los choques eléctricos no debe llorar. No haga nada. Siéntese y espere mis órdenes. Si no recibe órdenes, manténgase callado. Cuando le pida que haga algo, debe hacerlo inmediatamente y sin protestar. No ponga de pretexto a las Kombucha Chrome para esconder su secreto o traición. Si no sigue todas las reglas, será azotado varias veces con cables eléctricos. Si desobedece cualquier punto de mis reglas, recibirá 10 azotes o 5 choques eléctricos. Estos lineamientos iban dirigidos contra ciertos grupos a los que perseguía por sus ideas nacionales o etnia. La paranoia del Khmer Rojo produjo acusaciones dentro del movimiento. Se culpó a algunos partidarios de ser agentes de la CIA, de la KGB o de Vietnam. El desarrollo de esta política trajo como consecuencia arrestos y asesinatos de muchos miembros del régimen. Como parte de este plan, que duró hasta el 1 de enero de 1979, murieron cerca de 1.700.000 personas, lo que en aquella época era alrededor de un 25% de la población. Algunos de los derechos humanos que se violentaron durante el régimen del Khmer Rojo fueron los siguientes. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo segundo. Todas personas tienen los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los derechos humanos violados en los campos de concentración o reeducación fueron los siguientes. Artículo tercero. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo cuarto. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo quinto. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo séptimo. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Artículo octavo. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley. Artículo noveno. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo décimo. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente, con justicia, por un tribunal independiente e imparcial. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Artículo 12. Nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie deberá ser obligado a pertenecer a una asociación. Los derechos humanos que se violentaron por parte de las libertades políticas. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Los derechos que se violaron por la colectivización de las tierras. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 30. Nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. En conclusión, el régimen del Khmer Rojo ha sido uno de los más atroces de toda la historia, ya que es un genocidio muy poco conocido, pero de suma importancia para la historia de la humanidad. Es por eso que elegí esta problemática. Espero haya sido informativa y de su agrado. Muchas gracias.